Son las 16:00. A ver, vamos a ver un tema que es bastante importante porque han debido escuchar incluso por tele, por radio, que ha habido casos de rabia canina, más de 20 casos este año, creo que 4 casos de rabia humana. Entonces vale la pena ver cómo se puede prevenir esto, qué se debe hacer en situaciones de rabia. Y para eso vamos a ver de dónde deriva la palabra rabia. Es de la palabra rabere, que significa locura, delirio. Es por el cuadro clínico, ¿no? Como si estuvieran locos o delirando. También se conoce en el campo, sobre todo, se conoce en Bolivia como hidrofobia. Tiene hidrofobia, dicen. Eso es por el miedo al agua. Y los virus son los lisavirus. O sea, son el género de los lisavirus, producen locura. De ahí viene el nombre de lisavirus. Todo esto se asocia. Debe ser la enfermedad más antigua y ha sido descrita como 2300 años antes de Cristo y ha sido identificada en muchas especies de animales de sangre caliente, tanto de los bosques, de la selva, de la ciudad y lo más importante en el hombre, ¿no? Si quieren definir la rabia, ¿qué es? Es una encefalitis fatal producida por un virus. Perdón. Eso es lo que produce este virus, una encefalitis fatal. Y no solamente en los humanos, sino en la mayoría de los mamíferos. Y lo más interesante es que es transmitida por muchos animales de sangre caliente, no solamente el perro y el gato, ¿no? Si se fijan, es el lisavirus, del género lisavirus. Pertenece a la familia de Rhabdoviridae. Rhabdo significa bala. Es por la forma que tiene de una bala. Dentro de sus proteínas, una de las más importantes es esta, la más externa, la glucoproteína G, derivada del gen G. Esta estructura, esta glucoproteína, hace que se generen anticuerpos para protegernos de la rabia cuando nos vacunamos. Lastimosamente, eso no ocurre cuando nos entra el virus de la rabia. Ya vamos a ver por qué. También hay el gen M de la membrana, de la matriz, la ribonucleoproteína, la polimerasa, la fosfoproteína, etcétera, etcétera. No tiene mucha diferencia con la estructura de otros virus tampoco, ¿no? No hay mucha diferencia en ese sentido. Vean fotografías por microscopía electrónica de virus de la rabia. Fácilmente se puede ver acá, ¿no? Y ver la similitud con una bala. Ahora, el genotipo 1 es del que vamos a hablar. Este es el que generalmente ocurre en esta parte del hemisferio, es el que nos produce la rabia, o el que produce rabia en los animales domésticos y salvajes también. Del genotipo 1 hay un virus de la calle. ¿Cuál es el virus de la calle? Es el que produce la rabia en sí, en los animales y en el hombre. Pero este virus, cuando se lo manipula en laboratorio, ya sea para hacer vacunas o sea para hacer pruebas de laboratorio, y es un virus fijado. Por lo tanto, es el mismo genotipo, pero con un virus salvaje y un virus manipulado ya, o virus fijos, a través de pasajes intracerebrales seriados. Pero vean que aparte de ese virus con el que nosotros a veces nos encontramos acá en nuestra ciudad, hay varios otros genotipos que pueden producir rabia, el 2, el 3, hasta el 7. El genotipo 2, por ejemplo, es el de los lagos de los murciélagos en Nigeria. El mocola es el de tipo 3 también en Nigeria. Vean el Dubenaye, es el que se ha aislado de Sudáfrica. Hay también en Rusia el lisavirus del genotipo 5. El 6, por ejemplo, es de Finlandia. Y el genotipo 7 es el último en haber aparecido en Australia. Esto para nosotros no es tan importante, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. El que nos interesa a nosotros, este es el que circula en forma ocasional en nuestro
en nuestro medio, ¿no? La distribución mundial de la rabia generalmente está dada por los perros, en un 54%. Todavía los animales domésticos en muchos lugares del mundo son los más importantes para transmitir la rabia. Pero vean cómo está subiendo la transmisión de la rabia a través de la enfermedad en animales salvajes, 42%. Y los murciélagos también juegan un papel importante en ciertos serotipos, en ciertos tipos de rabia, un 4%. En los países desarrollados donde la vacuna ha sido introducida casi en todos los animales domésticos, se ve un aumento más en los animales salvajes. Y eso es lo que están pretendiendo, ¿verdad? Desarrollar una vacuna que sea por vía oral para que mezclado en los alimentos se pueda esparcir en el bosque, por ejemplo, para que los animales salvajes lo consuman y se vacunen. Ese es el objetivo para controlar la rabia a partir de los animales salvajes, porque si no, ¿cómo podrían vacunar a los animales salvajes? Tiene que ser en forma inadvertida por ellos, a través de un alimento que puedan ingerir, ¿no? En eso se está trabajando. En cambio, en los países en desarrollo, donde el control de la rabia canina, por ejemplo, no es de los más adecuados, es la causa más común para transmitir al hombre. En nuestro medio se han hecho campañas, creo que el anterior domingo nomás han hecho una campaña también para vacunar a los perros, las anteriores veces incluso a los gatos, ¿verdad? Entonces trabaja en eso, pero la cobertura de esta vacuna no llega al 100%. Por lo tanto, nosotros todavía estamos a merced de los animales domésticos que puedan enfermar rabia, ¿no? Estos son los animales en el mundo. En Sudamérica principalmente son el perro, el gato, rara vez los murciélagos. En Norteamérica, por ejemplo, los zorros, los mapaches, los zorrinos son muy importantes transmisores. Y por supuesto en el resto del mundo también, los animales que están en el bosque, en los distintos lugares de acá, ¿no? Hay pocos países que están libres de rabia. En Sudamérica, Uruguay se ha declarado libre de rabia. En Europa está Italia, Suiza y está Portugal, pero también está Finlandia, está Suecia. Y vean que Japón también está libre de rabia. Son pocos los lugares donde no se ha detectado rabia por más de, si no me equivoco, son 15 años. En nuestro medio no ocurre eso. Vean desde el año 91 hasta el 2011 cómo los casos de rabia, la incidencia de rabia en humanos ha sido relativamente importante. Tampoco es mucho, ¿no? Con 4, 6, 8 casos en Bolivia por año. En algunos años, pero han ido aumentando. El año 1992, por ejemplo, han hecho un pico el 2005 y seguramente otro pico va a ser este año, el 2021, con los casos de rabia que ya han habido. Generalmente es una enfermedad en los humanos y en los animales también de los meses más cálidos, empezando en agosto, en septiembre más o menos, ¿no? Esto es lo que deberíamos aprender para entender nosotros lo que es la clínica, lo que es el laboratorio, lo que son las medidas de prevención, y no tanto el tratamiento, porque en realidad tratamiento no hay, como vamos a ver. En 5 aspectos radica toda la patogenia. Uno, en la exposición, cómo te expones al virus de la rabia. Otro, la multiplicación de este virus en los músculos, que por suerte es lenta. Otro es el tránsito de este virus al sistema nervioso central. Y otro es cuando se infecta ya el sistema nervioso central y retorna desde el sistema nervioso central a muchos órganos que están bien inervados. Entonces vean, la exposición, por ejemplo. Uno se expone y el tipo de exposición también determina si va a haber o no infección y en qué porcentaje.
Si les muerde un animal con rabia, por ejemplo, tienen posibilidades de 20-80% de sufrir una infección, de hacer una infección. Por supuesto, si no se vacunan, ¿no? Si no toman las medidas adecuadas. Pero con un rasguño, esta posibilidad generalmente disminuye a menos del 1%. Porque no es lo mismo un rasguño que una mordedura, ¿no? En una mordedura puede haber inoculación del virus, en un rasguño no siempre, a no ser que el animal se haya limpiado la boca o las garras con su boca, o el humano se haya manipulado en lugar de las lameduras, de los rasguños, ¿no? Ahora depende también de la profundidad y el lugar. Mayor masa muscular, mayor cantidad de nervios en esa masa muscular, trayectos más cortos hacia el cerebro, desde el cerebro, en el lugar de la mordedura, seguramente van a determinar que la posibilidad de rabia sea más rápida y más frecuente todavía, ¿no? Y depende sin duda de la cantidad de virus en la saliva también. Si ustedes ven una mordedura de un perro rabioso, ocasiona un 20-80% de infección nada más. Y esto es dependiente de la cantidad de virus que hay en la saliva. Por eso no es en el 100%. Si a 100 personas les muerde un animal con rabia, no los 100 van a hacer rabia. Esto va oscilando, dependiendo de la cantidad del virus inoculado, dependiendo del lugar donde le ha mordido, de la cantidad de nervios que hay en el sitio de la mordedura, del sitio mismo de la mordedura, que es importante. La multiplicación, una vez que ha sido mordido el paciente, si se fijan, por ejemplo, en la mano, le ha mordido, como en el ejemplo anterior, ¿no? En la mano. Ese virus se va a quedar en el músculo del lugar de la mordedura. Ese virus lo que hace es adherirse a unos receptores acá, donde está el 1, aquí. Se adhiere a los receptores de acetilcolina en los músculos. Después empieza a penetrar dejando su membrana y por lo tanto desvistiéndose, podríamos decir, el virus para hacer la transcripción y después la translocación de su material genético y posteriormente la codificación en proteínas, ¿no es cierto? Para que el virus vaya creando los futuros virus que por gemación van a salir nuevamente al exterior y van a volver a entrar a otras células musculares. Entonces, este proceso es bien sencillo. A uno, una mordedura seguramente lo deja al virus en el músculo. Este virus se adhiere a la célula muscular, se empieza a desvestir, todo su material genético ingresa dentro del músculo, existe la transcripción y la translocación del material genético. También va a haber el procesamiento a través de la codificación de ese material genético en proteínas para que se pueda ensamblar el virus. Va a haber replicación de eso. Y el ensamblaje va a producir la gemación. El virus, vean cómo empieza a salir, después sale afuera y para volver a entrar a la célula huésped, ¿no? Por suerte, este proceso de multiplicación dentro de la masa muscular dura días a meses. Y eso nos da opción a nosotros de que toda esta etapa que el virus esté acá es una etapa en la cual podemos vacunarnos. Porque cuando el virus salga de acá del músculo y penetre a las terminaciones nerviosas, ahí se acaba la posibilidad de evitar la infección. Mientras esté ahí en el sitio de la mordedura dentro de los músculos, se produce el periodo de incubación, ¿no es cierto? No hay síntomas, no hay nada y te da tiempo que te puedas vacunar o puedas tomar las medidas preventivas. El periodo de incubación, decíamos hace rato, es variable del periodo que puede estar ahí el virus silenciosamente y sin saltar al sistema nervioso. En promedio 90 días, pero pueden ser de 50 hasta 150 días. Se han visto casos en que es más rápido, excepcionalmente, 6 días. También ha habido casos excepcionales en que el antecedente de la mordedura era de 6 años más o menos. O sea, este rango es bastante amplio, de 6 días hasta 6 años.
Pero este periodo de incubación es más corto en mordeduras en los sitios donde hay mucha inervación. Claro, es más fácil de que después penetre a la terminación nerviosa y vaya al cerebro. Eso ocurre, por ejemplo, en el cuello, en la cara, en la cabeza. Por eso las mordeduras de cuello, cara y cabeza son las más peligrosas. Ahí hay que tomar otro tipo de medidas, no solamente con la vacuna se trata, sino hay que tomar las inmunoglobulinas también como parte del tratamiento. Ahora, durante todo este tiempo, ningún virus hace esto. Durante todo este tiempo, ¿por qué el sistema inmune no los reconoce? Estando aquí, estando en el músculo, ¿por qué nuestro sistema inmune no los reconoce y produce anticuerpos? De modo que lo pueda arrinconar al virus o inmunidad de tipo celular. La causa de esto es desconocida. Se cree que en la saliva de los animales hay sustancias inmunosupresoras, o sea que no permiten que el sistema inmune pueda reaccionar. Pero lo ideal sería que reaccione, ¿no? El sistema inmune reacciona, se adhiere al virus, los anticuerpos, y evitan que pasen a las terminaciones nerviosas. Entonces, ese es el objetivo, por ejemplo, de la vacuna, ¿no? Cuando tú te pones vacuna, ¿qué estás pretendiendo? Que se acelere la producción de anticuerpos para que cuando el virus que está en estado de latencia quiera penetrar a las células y está bloqueado por los anticuerpos, ¿no? Cuando quiere entrar a las terminaciones nerviosas. Después, el tercer aspecto es el tránsito al sistema nervioso. Vean, cuando estaba en el músculo se llamaba periodo de incubación. Hasta acá era periodo de incubación. Hemos dicho, hasta 6 años ha habido. Y en este tiempo no los reconoce el sistema inmune y por lo tanto no reacciona contra el virus. Pero llega un momento en que cuando ya se ha multiplicado salta y se adhiere, sobre todo a los músculos motores, a los axones motores, y en forma retrógrada viaja hacia la médula. Llega a la médula y de ahí rápidamente pasa al sistema nervioso, al cerebro, y se produce la encefalitis. Desde el momento en que el virus salta a esta terminación nerviosa, ya no sirven las vacunas, no sirve ninguna medida. Y empiezan los prodromos. En este sitio empieza a haber parestesias, empieza a haber dolor, empieza a haber fiebre, malestares, cambios de carácter, en todo este trayecto. Porque esto también tarda, ¿no? Los prodromos también tardan. Si vemos este virus, desde que concluye el periodo de incubación y llega a los nervios, se va trasladando a esta velocidad apenas en los nervios, entre 12 y 24 milímetros por día. Por eso, mientras más corto sea el trayecto nervioso, más corto al cerebro en lugar de la mordedura, más rápida se va a producir la rabia en sí, ¿no es cierto? Con un periodo prodrómico menor. Entonces, es bastante lento todavía. Pero aquí, cuando el virus ya está aquí, es imposible ya detenerlo, ¿no? La detención tendría que ser cuando está en el músculo. Y eso lo haces con las vacunas, con las inmunoglobulinas. Y te da tiempo, más bien, 190 días en promedio tienes vos para poderte poner la vacuna, si es que te ha mordido un perro contaminado, y evitar que salte el virus del músculo a la terminación nerviosa. Les insisto en esto para que puedan comprender un poquito el efecto de la vacuna o de las inmunoglobulinas. Una vez que llega al cerebro, los sitios más afectados son el hipotálamo, el tálamo, los núcleos basales, la sustancia negra, el asta de Amón, el puente de Barolio, la médula misma, donde uno puede ver que hay necrosis neuronal con degeneración, y la desmielinización es más tardía y no específica. Es igual que con otros virus. En esta etapa uno puede, vamos a hablar posteriormente en diagnóstico, puede encontrar algo patognomónico en una biopsia o en una autopsia, los corpúsculos de Negri, de 2 a 10 milímetros. Ya vamos a hablar de eso. Una vez que ha llegado al cerebro, se ha producido la encefalitis, el virus retorna por las terminaciones nerviosas, generalmente a los sitios que tienen mucha inervación, como las glándulas salivales, por ejemplo.
el riñón, después las glándulas pilosas, son bastante inervadas, por lo tanto llegan ahí a la córnea, al corazón y al hígado. Por eso se toman improntas, cuando se hacen biopsias se toman generalmente del cuello, se sacan parte de piel con folículos pilosos, ¿no? Casi siempre se hace de ahí, o de la córnea, improntas de córnea. Ahora, cuando ha llegado al cerebro, es porque estamos aquí, en esta quinta etapa, propagación, aquí. No puede pasar esto. El primer paso era entonces exposición, ya saben. El segundo paso era multiplicación en el músculo, bastante largo, donde se multiplica el virus, vuelve a entrar, se vuelve a multiplicar, etcétera, etcétera. El periodo de incubación es variable, también ya les he dicho. El tercer paso es el tránsito al sistema nervioso central. Aquí, cuando se acaba el periodo de incubación, es que empiezan los periodos prodrómicos. El periodo prodrómico en general, con su signología propia que vamos a ver. Cuando llega a la médula, o por los nervios se trasladan así, hasta que finalmente llega a la médula y rápidamente al cerebro. Y se produce una encefalitis con todos estos trastornos. Y de ahí vuelve el virus por los mismos nervios a las zonas más inervadas, las glándulas salivales, el riñón, las glándulas pilosas, folículos pilosos, el ojo, el corazón y el hígado, entre los más importantes. Bien, si nosotros vamos a hablar ahora de la encefalitis, o sea, del cuarto aspecto que hemos revisado, vamos a ver que cuando empieza la rabia, cuando el virus de la rabia ha llegado al cerebro y se produce la encefalitis, acá estamos, acá en el periodo neurológico agudo, porque hemos pasado el periodo de incubación prodrómico, se puede producir una rabia clásica, y esta rabia clásica puede ser furiosa o puede ser paralítica, eso vamos a analizar. Pero puede haber una rabia no clásica también en la clínica. Y finalmente un periodo de coma. Este periodo de incubación, les vuelvo a repetir, acá está el periodo de incubación, va a variar, ¿no? De 6 días a 6 años hemos dicho. Si las mordeduras son en la cabeza, son más cortos los periodos de incubación. En las extremidades son más largos. La calidad de la herida también hemos hablado. Si son heridas múltiples, profundas, van a ser más cortos. Si hay mucho inóculo de virus en la saliva, o está muy irrigado, muy inervado por vasos sanguíneos del sitio de la mordedura, seguramente va a ser más corto este periodo. El periodo prodrómico empieza cuando el virus del músculo salta a la terminación nerviosa. Y dura más o menos entre 2 a 10 días. Este periodo de duración es el periodo que tarda el virus en recorrer todo el nervio, ¿no? A una velocidad de 1.2 a 2.4 centímetros. O si quieren 12 a 24 milímetros. En todo ese lugar, desde el sitio de la herida, uno siente dolor, ardor, hormigueo, picazón, prurito y parestesias. Perdón, un segundito. Hola. Un favorcito, llámeme en una hora, estoy en clase. Llámeme en una hora. Gracias. Entonces, en el lugar de la herida, uno empieza a sentir eso. Picazón, prurito, parestesias. Y también en el trayecto han descrito, ¿no? Y el paciente ya empieza con vértigo, se pone más ansioso, ya cambia su forma de ser, se cansa fácilmente, ahí puede haber fiebre, cefalea, deja de comer, a veces náuseas y vómitos. Todo esto es el periodo prodrómico, que es bien inespecífico. Quizás lo único específico es esto: dolor, ardor, hormigueo, picazón, donde le han mordido al paciente. Y a veces en el trayecto del nervio, hasta donde se puede seguir. Pero estos son inespecíficos porque hay en cualquier otro tipo de infección: vértigo, ansiedad, cansancio, cefalea, fiebre, anorexia, náuseas y vómitos. El periodo neurológico agudo, entonces, cuando el paciente empieza a tener la encefalitis en realidad después del periodo de prodrómico, y esto se produce por la invasión diseminal del sistema nervioso central, hay una
hay unos signos que son independientes de que si la rabia va a ser furiosa, paralítica. Es independiente de eso. Todos los pacientes presentan fiebre, todos los pacientes tienen rigidez de nuca, hacen fasciculaciones musculares, pueden convulsionar, pueden hiperventilar o tener cialorrea, a presentar mucha salivación. Esto es lo primero que presentan, independientemente del tipo de rabia que va a ser. Cuando pasan los días, van a ver que empieza a presentarse o a clarificarse si va a ser una rabia clásica o va a ser una rabia no clásica. Porque aquí pueden empezar, después de esto, los síntomas propios de una rabia clásica, si es furiosa o si es paralítica, o de una rabia no clásica. Y lo que vamos a analizar es uno por uno cada uno de estos, ¿no? ¿Qué pasa en la rabia clásica? Cuando es furiosa, o sea, cuando es furiosa. Esto más o menos corresponde a más del 60% de los casos, o sea, casi todos los casos que se ven en nuestro medio. ¿Qué es lo que presentan los pacientes después de esa etapa en que hay fiebre, hay convulsiones, hay trastornos de la conciencia, etcétera, etcétera? El paciente de pronto empieza a entrar con más ansiedad, empieza a alucinar, está hiperactivo, está agitado, irritable, por eso se llama furiosa, intercalado con momentos de depresión. Hay espasmos inspiratorios y espasmos fóbicos. Esos espasmos son la hidrofobia, por ejemplo. El otro día, hace un mes más o menos, a mi sala entró un niño con rabia. ¿Ya? Yo le hice gotear 2 gotas de agua a su boca y él hacía unos espasmos de la musculatura esofágica terrible. A eso se llama hidrofobia y miraba con terror. O cuando le soplamos la carita, igual hacen espasmos de la musculatura del sistema respiratorio superior. A eso se llama aerofobia, tienen miedo de eso. Y si no haces nada, generalmente después de 5 días se mueren los pacientes, porque entran en parálisis, empiezan a desorientarse previamente, estupurosos se ponen y entran en coma. O sea, esta es la que más he visto yo, he debido ver en mi vida. Yo trabajo 37 años en infectología en el Albina Patiño y he debido ver por lo menos unos 23 a 25 casos de rabia en niños. Y estos niños, ¿cómo entraban? Siempre entraban en la noche, no sé por qué nunca han entrado cuando yo estuve ahí. Siempre en la noche y con diagnóstico de meningitis. Uno les veía, tenía el antecedente de fiebre, de convulsiones, de malestar, esto que han visto aquí, con todo esto, con rigidez de nuca. Por eso le hacían el diagnóstico de meningitis, hiperventilando, hipersalivando. Uno llega a la visita y el residente lo presenta con una meningitis y uno ve después, por lo menos yo ya tenía experiencia en ver esta mirada, estos ojos de terror y preguntar, ¿le mordió el perro alguna vez? La mayor parte de las veces recuerdan que sí le mordió una vez, un perro ajeno, un perro doméstico, un perro de la casa, un perro propio, ¿no? Y después uno ve que están muy ansiosos, que están alucinando y presentan todo esto los pacientes. Y absolutamente todos se han muerto en menos de 7 días. De todos los casos que he visto. Ha habido un caso terrible, por ejemplo, de un capitán de ejército. Llegó su hijito, murió. Cuando pasaron 2 semanas, llegaron otros 2 hijos y se murieron. Vean cómo el periodo de incubación ha sido diferente. En el primer niño era más rápido. Y en el segundo, a pesar de que les pusieron vacunas, recuerdo, igual llegaron los 2, pero en uno solo y se murieron también. 3 niños perdió el señor. Una pena. Por una mascota, ¿no? Ahora, la rabia paralítica es otra rabia. Después de hacer ese periodo que hacen todos los pacientes con rabia, el 10 al 20%, sobre todo cuando son mordidos por murciélagos y transmitidos de esta manera la rabia, empiezan a presentar paresias, debilidad en el sitio de la mordedura, que puede progresar a cuadriplegia incluso, o simplemente como cuadriplegia al inicio, ¿no?
o se presentan como un síndrome de Guillain-Barré, con una parálisis ascendente de los miembros inferiores, el del andrio Guillain-Barré, como una mielitis transversa. Lo típico es que tengan mioedema y se produce la muerte un poquito más tardía, después de 2 semanas. En la furiosa es más rápida. En la furiosa entran rápidamente en una crisis furiosa. Es furiosa, se llama por el delirio, por la irritabilidad, porque al final llegan a ser parálisis también antes de morir. ¿Ya? Pero esta generalmente se caracteriza porque desde el principio se caracteriza por presentar parálisis, ¿no? Es más lenta la evolución. Esa sería de la rabia clásica, paralítica. Pero hay una rabia que no es clásica, es el mixedema. Toda esta zona está edematizado y es fobia positiva, típico de este tipo de rabia. Hay la forma no clásica ahora. También generalmente es por mordedura de murciélagos. Empiezan a presentar en el lugar de la mordedura dolor radicular, déficit motor, sensorial, movimientos como de la corea, coreiformes, en el prodromus. Después hay signos del tronco cerebral, mioclonus, hemiparesias, ataxia, vértigo, convulsiones, alucinaciones y finalmente se mueren. Se parece mucho esto, se parece más a la clásica paralítica que a la clásica furiosa. ¿Ya? Pero siempre hay alguna diferencia, ¿no? Sobre todo en la extremidad afectada, este dolor radicular y a los movimientos de esa extremidad coreiformes durante el prodromus, ¿ya? Y todos entran, decíamos, al estado de coma por espasmos inspiratorios, más del 50%, con taquicardia sinusal, arritmias ventriculares, llegan a ser miocarditis, hay insuficiencia circulatoria en choque entran, puede haber trastornos de la coagulación, hematemesis, hemorragias, y todos fallecen. Lastimosamente, hay descrito en el mundo solo 6 pacientes que se han salvado de la rabia, 5 en la Argentina y 1 en los Estados Unidos. Pero todos habían recibido vacuna previamente y además todos han quedado en un estado lamentable en el sentido neurológico, ¿no? Con muchas secuelas. Vamos a ver también eso. Entonces, el diagnóstico diferencial que se hace ante estos pacientes es bien sencillo. Todo aquello que te produce encefalitis infecciosa, como el virus, por ejemplo, del herpes simple, los arbovirus de la fiebre amarilla, la polio, la malaria, que no es un virus, no es un parásito, el tétanos, que es una bacteria, el botulismo igual, la fiebre tifoidea y que se asemejan mucho. Ya les he dicho hace rato, cuando uno llega y no tienen el antecedente de mordedura o no tienen experiencia en ver a un paciente, siempre diagnostican meningitis o encefalitis. Y siempre se va buscando estos gérmenes, ¿no? Cuando no han encontrado estos gérmenes, a veces recién se piensa y dicen, oh, no será rabia. Empiezan a averiguar sobre antecedentes de mordedura con animales domésticos, no vacunados sobre todo. Pero hay otras causas no infecciosas también. El síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, en la forma paralítica. Las intoxicaciones con venenos, con tóxicos, con drogas, con alcohol también pueden asemejarse. O una alergia postvacunal. A veces uno se vacuna y hace una reacción más bien neurológica, muy semejante a la rabia. Las encefalomielitis, la porfiria aguda. O a veces solamente la histeria, ¿no es cierto? Ustedes conocen la histeria. La histeria se puede parecer mucho a la rabia. Sobre todo cuando la persona sabe los síntomas de la rabia. Se pone histérico queriendo impresionar, queriendo asemejarse a una rabia. Y esto ocurre en las personas, a ver, las histéricas, que son enfermeras, por ejemplo, o que son médicos. Saben el cuadro clínico, han visto rabia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una histeria y la rabia? Que las histéricas quieren morder a todos, pero el paciente con rabia no quiere morder a nadie. Siempre recuerdo eso desde que era estudiante. Eso nos decían los maestros, ¿no? Para diferenciar entre histeria y rabia verdadera, fíjense, si la persona que está con histeria intenta morder a alguien, corre detrás de alguien para morder, es una histeria nada más.
porque el paciente con rabia no tiene energía para eso y tampoco tiene intención de hacer eso. Ahora, sospechas de rabia y por supuesto haces tus análisis, haces tus laboratorios, tus imágenes, ¿verdad? Y es cierto, para el diagnóstico es importante la clínica, entonces. Y dentro de la clínica, que es tan difícil, porque es difícil diferenciar de las causas, es importante el antecedente de exposición. La última vez que hemos visto a ese paciente con rabia ha sido el antecedente de exposición a un perrito que lo tenían en la casa y que después murió, pero tampoco se dieron cuenta que era rabia. No estaba vacunado, si no me equivoco era 45 días, que más o menos, sí, un antecedente de 45 días de exposición. Ahora también en estos pacientes empieza a estudiarlos, haces tus pruebas de laboratorio. En un inicio pueden mostrar normalidad, el hemograma, uroanálisis, todo, pero después el hemograma se torna inespecífico, como una verdadera infección viral. El uroanálisis nunca se altera, es totalmente inespecífico. Haz una punción lumbar y ves el líquido cefalorraquídeo. Si haces antes de los 7 días de evolución, de los 5 días, probablemente sea normal. Pero si haces pasado los 5 días, con seguridad que los leucocitos mononucleares aumentan en el líquido y la proteína también. Pero eso ocurre en todas las encefalitis virales, no solamente en las rabia. O sea, no es nada específico. Seguramente a un paciente con sospecha así le mandamos a tomografía. Siempre queremos ver si no hay absceso, si no hay neurocistercosis, si no hay algún otro compromiso. Y la tomografía no sirve en estos casos, es inespecífico. Lo mismo que la resonancia magnética. Hacemos electroencefalograma pensando en una epilepsia porque está convulsionando demasiado y no te da nada claro, ¿no? Lo único es hacer el diagnóstico o la búsqueda etiológica antes de morir o después de morir, en muestras tomadas ya sea por biopsia o autopsia, ¿no? En sangre, en saliva, en líquido cefalorraquídeo y en muchos órganos, ¿no? Estuvimos hablando de los cuerpos de Negri. Este debe ser el método más antiguo para diagnosticar rabia que se hacía en nuestro medio y en todo el mundo. Vean, ya data desde 1903. Entonces, ¿en qué consistía esto? En la presencia de unos cuerpos eosinofílicos que se veían dentro del citoplasma de las biopsias, sobre todo de las autopsias, con una sensibilidad no tan grande, 50-80% nomás. Las muestras eran de cerebro, de piel, de impresiones corneales, de glándulas salivales, donde el virus estaba o donde retornaba el virus. ¿Recuerdan que del cerebro retorna a lugares donde hay mayor inervación? Entonces, si tú hacías del cerebro en una autopsia, seguramente podías encontrar. Pero si hacías de piel, de esta piel que está detrás de la nuca, donde hay mucho folículo piloso, seguramente podías encontrar o de la córnea o de una glándula salival. Entonces, estos son vean, este es el nervio, ¿no? Este es el núcleo. Las inclusiones eosinofílicas son estas. Se veía esto y es típico, porque esto que representa, representa la cápside, la nucleocápside del virus, se tiñe así. Significa que aquí hay nucleocápside del virus. Y cuando uno ve esto, con seguridad que era rabia, ¿no? Eso hacían hasta hace años en Quillacollo, me acuerdo, en Cenetrop, había un servicio de Cenetrop en Quillacollo. Cuando el perrito se moría y querían saber si tenía rabia porque había mordido a otras personas, llevaban su cerebro. Le sacaban la cabeza y llevaban. Y buscaban esto generalmente. Cuando encontraban esto decían, hay cuerpos de Negri. Por lo tanto, es rabia y había que vacunar a todos los expuestos a ese animal, ¿no? Aquí también se pueden ver las inclusiones. Pero también puedes detectar antígenos, el test de anticuerpos fluorescentes con inmunofluorescencia, por inmunohistoquímica, por ELISA, aglutinación de látex. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar. En este nervio, todo esto que ven verde es que existen antígenos del virus. Entonces han puesto anticuerpos con fluorescencia y se han fijado, vean, y el test es positivo. Aquí está más clarito. En este nervio, entonces, hay antígenos del virus, fijados con
inmunoglobulinas fluorescentes. Por eso, en campo oscuro aparecen como fluorescencia, ¿no es cierto?, de color verde. De color rojo también puede haber, depende del colorante. Los bioensayos ya no se hacen mucho. Inocular, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo a otro animal para ver si enferma o no enferma rabia. O los cultivos celulares que son peligrosos también. Realizar, manipular un virus tan letal, tan mortal, es bastante peligroso. Sobre todo si manipulan virus vivos, ¿no es cierto? Ahora está más de moda utilizar, por ejemplo, el PCR en tiempo real, o sea, encontrar el RNA del virus, ya sea en muestras de sangre, de saliva, a veces de líquido cefalorraquídeo, y la hibridización en situ, que ya no se usa mucho, ¿no? Y la microscopía electrónica, ¿no? Cuando tienes microscopio electrónico puedes ver en las muestras de biopsia semejante a balas. No sé si aquí por ejemplo, ven ese agregado de virus. Ahora, esto es lo más importante para ustedes. He querido que entiendan un poquito cómo se produce la rabia, prepararles para que entiendan por qué las vacunas sirven a pesar de haber sido expuesto ya al paciente. ¿Por qué tienes que usar inmunoglobulinas? ¿En qué casos? Y ya más o menos siempre se acuerden, primero la exposición, después la multiplicación en el sitio, el tránsito al sistema nervioso central, la encefalitis que se produce y el viaje retrógrado del virus a los nervios, ¿no es cierto? Eso tienen que acordarse. ¿Qué significa multiplicación en el músculo? Significa periodo de incubación. ¿Y eso qué significa? Que puedes todavía detener la rabia. ¿Qué significa prodromosis? Es cuando el virus ya ha saltado al nervio. Ahí ya no lo detienes, ahí empieza a sentir cosas localizadas en el sitio de la mordedura. Después el tránsito la velocidad del tránsito del virus por los nervios es bastante lenta, pero lastimosamente ya tampoco lo puedes detener. Y cuando llega a la médula se produce inmediatamente invasión del sistema nervioso central, la encefalitis, que es mortal. Y de ahí en un día, 2 días, vuelve a bajar el virus, que te da oportunidad de hacer un diagnóstico nada más, pero tampoco lo vas a curar. Por más de que digas, con seguridad es rabia, no has hecho nada, ¿no es cierto?, en cuanto al manejo, porque no hay nada. Entonces el manejo terapéutico, manejo yo diría, ni siquiera terapéutico, lo dividimos en 2 partes. ¿Qué pasa con aquel paciente que ya has diagnosticado rabia? En ellos solo se hacen medidas generales y se lo puede inducir al coma profundo para que no sufra, esperando que muera sin dolor, que muera sin sufrir. En realidad es eso, ¿ya? Meterles en un coma para que no sufran. Y las medidas generales ya vamos a ver que tampoco le salvan al paciente. Esto es lo más importante. ¿Qué sucede cuando te ha mordido el perro? ¿Cómo vas a manejar la herida? ¿Cuándo vas a usar vacunas? ¿Cuándo vas a usar suero, o sea, anticuerpos? Y además, ¿cómo puedes prevenir si eres trabajador, por ejemplo, un veterinario, es veterinario? ¿Cómo te puedes prevenir vos? ¿Cómo puedes prevenir la infección por el virus de la rabia? O lo que hacen, ¿no es cierto?, prevenir la rabia en los animales con las campañas de vacunación. Si nosotros vemos esto, las medidas generales en un paciente con rabia ya, claro que tiene que alimentárselo, se lo tiene que hidratar, ¿no es cierto? Nadie puede obviar eso. Tienen que tratar de darle estabilización cardiorrespiratoria. Esto es importante, la analgesia y sedación. Por lo menos hay que aliviar los síntomas. No hay ningún beneficio en el uso de antivirales o inmunosupresores como los corticoides. Desde 1970 se han reportado 6 sobrevivientes, todos con antecedente de haber recibido al menos una dosis de vacuna. Y todos han salido mal. Por supuesto vivos, pero neurológicamente mal. Es un ejemplo en la Argentina que han hecho. En la primera parte prácticamente lo han apagado al paciente, han tratado de evitar las convulsiones, la irritabilidad, todo, usando fenobarbital o usando ketamina o benzodiazepinas. Y han tratado de atacar todo con todo al virus, con amantadina, ribavirin, ¿ya? Ninguno de estos sirve.
Pero haciendo esto han logrado sobrevivir 5 en la Argentina y 1 en los Estados Unidos. No sé si esto es lo que ha logrado sobrevivir al paciente o la vacuna previa que tenía. Quizás su mismo sistema inmune ha hecho todo el trabajo, pero un trabajo a medias, ¿no es cierto? ¿De qué sirve que le hayan salvado con tanto daño neurológico? La prevención, el tratamiento de la herida es importante. ¿Qué haces vos cuando te muerde un perro? Y esto es importante porque les preguntan, sus parientes se enteran que son estudiantes de medicina, internos, médicos, y siempre les van a preguntar, me ha mordido el perro, ¿con qué lo lavo? Hay que lavar enérgicamente con agua y jabón. Esto desactiva el virus. Cualquier detergente con yodo o con alcohol o cloruro de benzalcón, con eso tienen que hacer el lavado. Hay que tratar de evitar suturas a primera intención, porque con la sutura lo que haces es cerrar, crear un espacio abierto encerrado, porque está suturando. Y eso se sobreinfecta fácilmente. Además, es importante que la aguja puede meter virus a los nervios. Entonces, en lo posible hay que evitar, a no ser que sean heridas grandes en la cara donde se hacen puntos de aproximación, igual en los miembros también, ¿no? Y hay que usar inmunoglobulina antirrábica alrededor de la herida, que vamos a ver cómo es. A todos hay que dar antibióticos y vacuna tetánica más. Antitetánica, no estoy hablando de antirrábica todavía. Hablando de las vacunas en la prevención, hay 3 tipos de vacunas que se han creado en el mundo. Las vacunas en tejido nervioso, o sea, desarrolladas en tejido nervioso, primero de las vacas, después de los ratones y después de los ratones lactantes. Vacunas en huevos embrionados de patos y vacunas ya en células vero del mono verde o en células diploideas humanas. Por supuesto que esto ha sido para ir mejorando y disminuir los efectos colaterales, ¿no? La vacuna desarrollada en tejido nervioso, el tejido nervioso tiene mielina, por lo tanto, siempre algo de mielina se va a quedar en la vacuna que es de virus muertos, pero que se han desarrollado en el nervio. Entonces, podríamos decir, se contamina con mielina. Tú le inyectas mielina al paciente y el paciente hace anticuerpos contra esa mielina que es extraña y te puede desmielinizar al paciente, ¿no? Te puede producir enfermedades graves, más bien. 1 de cada 400 antes hacían esta enfermedad, o un síndrome de Guillain-Barré, enfermedades desmielinizantes, ocurrían después de la 10ª dosis, cuando ya había tiempo para que se hayan producido los anticuerpos. Esta quizás es la vacuna que se ha desarrollado en cerebro del ratón lactante. ¿Por qué en cerebro del ratón lactante? Porque el cerebro del ratón lactante, ahí hacen los cultivos del virus. El cerebro, decía, no tiene mielina, por lo tanto, los efectos secundarios son muy raros. Y esta es la vacuna que ustedes se hacen colocar si es que van a sedes, por ejemplo, en el programa de rabia que hay, ¿no? Hay reacciones secundarias en 1 de cada 4.000 a 1 de cada 8.000, que no es muy frecuente. En embrión de pato, en una época llegaron también, era menos tóxico, solo había eritema, induración, prurito, pero no alteraciones neurológicas o las alteraciones generales que eran muy raras, pero eran menos inmunógenas, por eso se ha utilizado muy poco. Lo que sí nos interesa a nosotros son estas vacunas que se han desarrollado en el mono verde, en las células vero. Es cierto que si uno se vacuna con esto se produce dolor, eritema, pápulas, prurito local, ganglios locales que se pueden infartar, a veces fiebre, astenia, dinámica, pero estos son síntomas locales y generales que no tienen mucha repercusión, o sea, no son tan graves, uno los puede tolerar. Y la efectividad de esta vacuna es muy buena y esto tenemos en nuestro medio para comprar. Y lo que no tenemos son estas vacunas que están desarrolladas en células diploideas humanas, como el cultivo de los virus. Para obtener la vacuna si hecho en células diploideas humanas, se supone que no hay nada de mielina, y si hay mielina, es mielina humana, contra la cual no reaccionamos, son las más seguras, ¿no? Entonces, en nuestro medio existe entonces el Verorab, estas, en células Vero se llama Verorab. Y la dosificación que se hace es una dosis el día 0.
el día 3, el día 7, el día 14, 28. A los 3 días, a la semana del inicio, primero, inicio, a los 3 días, a la semana del inicio, a las 2 semanas del inicio y a las 4 semanas del inicio. Es el esquema bien cómodo, intramuscular. Las inmunoglobulinas también existen, de origen humano, por ejemplo, antirrábica, cuestan bastante caro. 20 unidades internacionales por kilo se pone, la mitad alrededor del sitio de la mordedura y la otra mitad intramuscular en otro sitio alejado. Antes había la equina antirrábica, era el doble la dosis. Y, por supuesto, los efectos secundarios también mayores, ¿no? Es que cuando das vos esta vacuna, lo que pretendes es hacer que tu organismo produzca anticuerpos, porque el virus todavía está en el músculo. Tú produces anticuerpos y esos anticuerpos van a evitar que el virus salte al nervio. Es el objetivo. Pero a veces esto tarda, 7 a 10 días tarda en producirse los anticuerpos y necesitas hacerlo más rápido, entonces vos das directamente inmunoglobulinas. ¿Entienden, no? Aceleras ese bloqueo para esos virus que están en etapa de latencia. Hay esquemas, este por ejemplo es del ministerio. Si tienes un animal salvaje o silvestre, doméstico desconocido, doméstico conocido sin vacuna, que lo has, después de que te ha mordido lo has sacrificado, o has resultado positivo en el laboratorio, su cerebro o su autopsia que han hecho del animal, y el sitio de la mordedura ha sido en cabeza, cuello y mano, ahí sí que tienes que empezar con suero heterólogo o con suero humano. El heterólogo te da el ministerio 40 unidades kilopeso, 50% alrededor de la lesión, 50% intramuscular. Y hacer la vacunación con esa vacuna en cerebro de ratón lactante. 14 dosis, una diaria. Y después refuerzo a los 10 y a los 20 días de haber acabado la última vacuna, ¿no? Pero también puedes utilizar en forma privada la que les he dicho, el Verosap. 5, 2, día 0, 3, 7, 14 y 28. Pero si te ha mordido un animal doméstico desconocido, un perro, por ejemplo, un gato, doméstico desconocido, en cualquier lugar del cuerpo, menos en cabeza, cuello y mano, como aquí, como aquí. Seguramente la conducta va a ser diferente. Aquí no necesitas apurarte mucho con el suero. Entonces haces la vacuna en esquema reducido de 7 dosis. Una diaria con 3 refuerzos, 10, 20, 30, después de la última vacuna. O puedes usar el mismo esquema que este, con Verosap, día 0, 3, 7, 14 y 28. La otra situación puede ser que el animal agresor es un animal conocido de la casa, que está vacunado o no está vacunado. Te ha mordido en otro sitio superficialmente, pero que no sea en cabeza, cuello y mano. Entonces, a este paciente no se lo vacuna, se lo observa 14 días al animal. Aquí el valor del animal aumenta. Si te muerde un animal que no sabes si está vacunado o no, o que no tiene vacuna, finalmente sabes eso, pero que lo puedes observar durante 14 días, no lo mates al animal, observarlo y rezar porque sobreviva 14 días, sin vacunarte. Si el animal ha sobrevivido en 14 días, no necesitas vacuna, es que no tenías rabia, porque los animales en 7 días se mueren después de adquirir la rabia, y si tenías rabia se van a morir antes, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Pero si el animal en los 14 días se muere porque le atropella un auto, porque lo has baleado, por lo que sea, entonces te vas a tener que vacunar. Por eso es importante esta parte. Se ha sacrificado a un animal o se ha muerto naturalmente o altamente sospechoso, no sabes aquí, no lo puedes controlar al paciente, que te ha mordido en la mano, en el pie. Entonces la vacuna es obligatoria, ¿no es cierto? 7 dosis por lo menos. O también puedes hacer la otra de 0, 3, 7, 14 y 28 días. Y puedes incluso suspender el esquema en cualquier dos de la profilaxis en caso de que el laboratorio de este animal sacrificado te diga que no es rabia. Si es animal salvaje o silvestre, zorro, mono, murciélago, te ha mordido igual. En cualquier lugar que no sea un lugar grave como cabeza, cuello o mano, entonces hay que hacer el esquema de vacunas reducido de 7 días. 7 días, después de eso a los 10 días, a los 20 y a los 30. O también a los 0, 3, 7, 14 y 28 con el Verosap, ¿no?
Y por supuesto que tienes que reportar, ¿no?, al ministerio o al sedes. Esto también es importante, la vacuna preexposición. En los animales, todas las campañas son importantísimas, pero en las personas también. ¿A quiénes tienes que hacerles poner vacuna antes de que entren en contacto con los animales con rabia? A los cazadores, empleados de parques zoológicos, veterinarios, todos los que trabajan con animales, a los que manipulan los virus, de la rabia sobre todo, o sea, los que trabajan en esos laboratorios, aquellos que viajan a países donde hay mucho animal con rabia y la exposición puede ser bastante importante. Personas que trabajan en esos centros de protección de animales, supongo que es personas que aparecen en la tele, que recogiendo animalitos, todo, deben estar inmunizados, pero acá no creo. Habría que preguntarles, ¿no?, pero deberían inmunizarse. Al personal sanitario también que trabaja en las unidades sanitarias, que atienden pacientes con afectados de rabia, etcétera, etcétera. A ellos, si usas la del ministerio, les pones una dosis el día 0, 7, 28, 90 refuerzos al año y cada 5 años. Si usas la vacuna, que es relativamente cara, el Averorab, derivada de células Vero, del mono verde, en los días 0, 7, 28, 3 dosis nomás, y refuerzo al año, y luego cada 5 años, y toda tu vida cada 5 años estás inmunizado. Pero esa es la vacuna preexposición, que te obliga a tu trabajo a hacer eso, no tu actividad, te obliga a que te vacunes. Bueno, chicos, este sí es un tema bastante interesante. Es un tema sumamente interesante, ¿no? Porque es actualidad. Porque cada vez no hay una semana en que no hablen de rabia en esta época, sobre todo en este último mes, para las campañas, porque ha habido pacientes con rabia, porque han muerto niños con rabia, otros pacientes en el interior del país con rabia, etcétera, etcétera. Espero haber guiado un poquito en lo que es la rabia y qué tienen que hacer cuando alguna vez les pregunten a sus parientes. Les digan, ¿qué hago? Me ha mordido el perro ayer. ¿Dónde te ha mordido? En la cara, en el cuello. Es una conducta diferente, ¿no es cierto? Porque si después dicen, no, tienes que llevarlo al médico, prácticamente están derivados de pacientes y hay que empezar a aprender estas cosas, ¿no? Muy bien, agradezco mucho su atención y seguramente, no, yo ya no tengo ni una clase. Nos vamos a ver con algunos de ustedes en el internado, ¿no?